Hola, bienvenidos a mi canal Auditoría Tributaria. Soy Gabriel Yep. Hemos visto en videos anteriores cómo opera y cómo funciona un sistema tributario, qué es o quién es el sujeto activo de cualquier impuesto, ya sea el IVA o el impuesto a la renta, cuál es el sujeto pasivo, quién es la persona natural o jurídica que paga los impuestos, que es un hecho generador, y los diferentes tarifarios, ya sea en IVA o en impuesto a la renta. En el contexto general, en el macro, es fundamental conocer cómo opera un sistema tributario para poder iniciar el trabajo de auditoría. Luego, hemos visto también qué funciones o qué obligaciones tributarias tienen los contribuyentes. No es lo mismo las obligaciones que tiene una persona natural bajo el régimen de INPE, negocio popular, que una sociedad anónima contribuyente especial. Eso ya lo hemos visto en videos pasados. Ahora vamos a empezar ya a realizar el trabajo de auditoría. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué información requerimos al ente auditado para poder corroborar que todo lo que nos han conversado, yo soy sociedad, ¿verdad? ¿Cómo corroboramos en efecto que estamos auditando una sociedad? Porque en auditoría existe el escepticismo profesional. No funciona aquello que nos dicen, sino aquello que podemos corroborar y comprobar. Entonces yo les he traído aquí un ejemplo de 18 puntitos requerimientos básicos que son fundamentales solicitar a la hora de empezar el trabajo de auditoría tributaria. Una vez que obtenemos toda esta evidencia primaria, podemos ya empezar a planificar el trabajo de auditoría de cumplimiento. Pero necesitamos esta información base. Hemos tomado de ejemplo a una sociedad en régimen general. ¿Por qué? Eso también es fundamental que se entienda. Normalmente una empresa pequeña, por ejemplo el régimen de INPE emprendedor en el Ecuador, es una sociedad muy pequeña, o puede ser una persona natural inclusive, que en muchas de las ocasiones no requieren los servicios de auditoría tributaria. No es necesario. Las operaciones son muy pequeñas, las transacciones, la complejidad. A medida que el nivel de transaccionalidad y sobre todas las cosas de riesgo escala en las empresas, estas ya van a requerir formalmente el trabajo de un auditor independiente, un auditor tributario que pueda estar de la mano con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Sí? No es normal, no es común que una persona natural, aunque sea esté en régimen general, pero está en relación de dependencia, es decir, trabaja para un empleador, requiere un trabajo de auditoría tributaria. No es lo común porque la transaccionalidad es muy pequeña. En contrario, no es común que una multinacional que factura 20 millones de dólares, que tiene 250 empleados, te diga, yo no necesito auditoría tributaria. Eso no es común. Así no funciona. Las empresas grandes, la banca, la multinacional, es inclusive una obligatoriedad tener auditoría tributaria en el Ecuador. Y hablaremos de eso en videos futuros, donde evidentemente la autoridad de control requiere que bajo ciertos montos las empresas contraten obligatoriamente auditoría externa, y eso incluye la parte financiera y la parte tributaria. Entonces eso ya lo miraremos en futuros encuentros. Entonces, en este requerimiento que les traigo a colación acá, que es el primario, acordémonos de una cosa también: dentro de una auditoría financiera o tributaria, que es la materia de nuestro canal, siempre va a existir varios requerimientos que nosotros le hacemos al ente auditado. Ojo, estamos poniendo el escenario en el cual nosotros hemos sido contratados como auditores de manera independiente. En algunas muy pocas empresas he visto yo realmente, existe un auditor interno para la parte fiscal, estrictamente para la parte tributaria. Lo normal es que a veces una multinacional o una empresa muy grande sí tiene un auditor interno, pero se encarga del control interno a nivel institucional en su conjunto, a nivel integral. No es que solo se enfoque en la parte tributaria.
Sin embargo, la propia empresa, esa propia multinacional, hablando de ese ejemplo, sí puede contratar y requerir los servicios de un auditor independiente para que haga la validación y corroboración de alguna práctica fiscal de un año en específico y contratar para ese efecto, para ese sentido, a un auditor independiente. Entonces, eso es optativo, ¿no es cierto? Se puede abordar y enfocar el trabajo de auditoría tributaria solamente para un área de manera opcional y optativa. Entonces, en este ejemplo que les traigo acá, del requerimiento inicial que estamos haciendo de auditoría tributaria, es importante describir el periodo de la auditoría. Voy a poner como ejemplo el 2025 porque es un año ya cerrado, ¿verdad? La fecha del requerimiento puede ser el día de hoy, 13 de agosto, y el responsable de la entrega, que, bueno, vamos a pensar que es la empresa ABC, ¿ya? Entonces, en estos 18 puntos que nosotros, con escepticismo profesional, ya hemos hecho una entrevista, hemos hecho un contrato de trabajo, una carta de compromiso, y empezamos a trabajar, ¿verdad? Yo quiero ya empezar a planificar el trabajo de auditoría tributaria. Entonces, ¿qué voy a requerir en ese sentido? Primero, el RUC. El RUC es fundamental para corroborar aquello que nos dijeron inicialmente. Nos dijeron que son contribuyente especial o no nos dijeron que son contribuyente especial. De pronto me encuentro en el RUC que sí han sido contribuyente especial. Pues ya primera mentirilla que nos suelen decir nuestros clientes. Para eso sirve esta solicitud de información. Parece algo básico y de sentido común, pero en la práctica a veces nos hemos encontrado como auditores con muchas novedades. Por eso es importante esta primera etapa, este primer requerimiento, ¿no? Entonces, aquí aplica en todos los casos, ¿no? En todos los casos aplica el RUC. Tema societario, es fundamental conocer el tema societario, porque no es lo mismo la compañía limitada que la sociedad anónima. No es lo mismo la SAS, la sociedad simplificada, que una sociedad de hecho, ¿no es cierto? En cuentas de participación, y no tiene control de la superintendencia de compañías. Entonces, el acta de constitución, la escritura pública, es fundamental para nosotros poder entender la operatividad, el tamaño y la constitución legal de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente eso entra como parte de, a veces, y le hago un paréntesis, ¿no es cierto? A veces suele pasar que nosotros como auditores nos adelantamos a esto. Y enhorabuena, acá en el Ecuador fácilmente puedes obtener toda esta información del portal de la Superintendencia de Compañías. Simplemente ingresas el número de RUC, el nombre de la empresa, y puedes descargar tanto lo que es el RUC como la escritura de constitución de la sociedad. Pues no está por demás, ¿cierto? Esto se le puede también pedir al cliente o al ente auditado. La composición societaria también es descargable a través del portal web de la Super de Compañías, no del SRI. El portal del SRI es más limitado en ese sentido, ¿no? De todas maneras, nos viene bien también pedirle esto actualizado al ente auditado. Nos suele pasar a veces que hay un cambio de accionistas en medio año y la Superintendencia de Compañías actualiza el libro de acciones de accionistas, a veces al cierre del ejercicio económico, o si lo hace dentro del ejercicio económico, demora entre 30 y 60 días en actualizar su portal web. Entonces yo mejor le pido esto directamente al ente auditado. Balances es fundamental, entender la situación financiera, por supuesto. Fíjate tú, aquí viene un tema de escalabilidad y riesgo. No es lo mismo una sociedad, por más grande que fuera, pero que no tiene obligación de auditoría, y una sociedad grande, pero que por normativa, de acuerdo con la ley de compañías, tiene o ha tenido la necesidad de contratar un auditor experto. Entonces, por obvias razones, la empresa que tiene obligación de auditoría tiene, entre comillas, mayor seguridad razonable sobre las cifras. La que no, evidentemente, tiene una mayor exposición a riesgo. Entonces, eso también ya nos va dando la medida, ¿no es cierto? Vamos dibujando la cancha sobre qué tipo de sociedad estamos enfrentando para las tareas de auditoría tributaria. Pero todo esto es primario, es fundamental. Es como que sin estos documentos no puedo planificar el trabajo de auditoría, o no debería planificar el trabajo de auditoría. Y de poder hacerlo, lo podemos hacer,
pues no es lo recomendable. Y acuérdese también que esto es una auditoría de cumplimiento. Y también existen normas internacionales de auditoría que avalan el trabajo del cumplimiento de la auditoría. Y para ello necesitamos información básica, información primaria. Nótese que para llegar a este punto, insisto, ya hemos de haber contratado el trabajo de auditoría de forma independiente, ya hemos de haber tenido inclusive pagado un anticipo como auditores, y son detalles que a veces nos olvidamos y nos dicen, no, voy a entrar a trabajar de una vez y ya, no. Esto es un paso a paso, ¿no es cierto? Es un proceso que va dándose paso tras paso, ¿no? Ya para llegar a este primer requerimiento es que hemos pasado por la fase de contratación y demás con el ente auditado. Balance de comprobación, yo no diría que es imprescindible, ¿verdad? Nosotros podríamos tranquilamente trabajar sin una balanza de comprobación. De todas maneras, si hay, enhorabuena, ¿no? Ahora todo es más fácil, ¿no? Los sistemas, por más pequeños que sean los sistemas contables, pueden exportar información a Excel. Entonces, difícilmente alguien te va a decir, no puedo descargar el balance de comprobación. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso es fundamental. Los mayores contables, esto es una parte importante. Como auditor te lo digo, muchas veces o mis equipos pueden tener esa experiencia de descargar toda la data contable, los movimientos del año en una plantilla de Excel y la dejan en una sola tabla dinámica, y eso es espectacular porque se mira el movimiento histórico. Hablando solo del tema fiscal, del IVA, por ejemplo, el IVA compras de enero a diciembre, el movimiento en un Excel, en una plantilla histórica, en una tabla dinámica es espectacular. ¿Cómo lo obtienen? De los mayores contables. Pues eso sí, ya no es público, ¿no? Hay que pedirle al cliente, mira, descárgame, expórtame Excel, los mayores contables para yo poder hacer una base histórica. Luego esa base histórica la vamos a contrastar con la información tributaria que queremos auditar, ¿verdad? Entonces, muy bien, con esta parte de aquí, y me parece que es algo interesante tenerlo. El impuesto de la renta, fíjate tú, ya entramos en materia tributaria. Entonces, como ya es un año cerrado, el año 2025, y estamos en una auditoría tributaria no específica, no por procedimientos convenidos, sino una auditoría de cumplimiento de obligaciones tributarias. Evidentemente, dentro de eso, en una sociedad, está el impuesto a la renta, formulario 101. Entonces yo le voy a decir, señor contribuyente, por favor, requiere de usted el 101 y sus anexos. ¿Qué significa eso? Los anexos que corroboran las cifras que están en la declaración de renta. Resumidas, claras, concisas, directas. Porque me puede decir, es que te pasé los balances y los mayores. Sí, pero es que yo quiero corroborar. Fíjate tú, y ahí viene el trabajo de auditoría, escepticismo profesional. Yo quiero corroborar lo que dice el 101 con tu anexo de ingresos grabados y luego yo lo contrasto con el mayor contable de los ingresos totales de la empresa. Y empiezo a hacer un trabajo de auditoría primario. Todavía no he entrado a análisis de profundidad, a procedimientos de auditoría sustantivos, todo. Estoy haciendo pruebas primarias. Estoy corroborando lo macro. Entonces, eso es fundamental en esto. ¿Sí? No puede limitar mi información mi cliente, porque yo ya puedo tener ciertas dudas y mi escepticismo profesional empieza a subir. En estas etapas iniciales, nosotros los auditores empezamos a tener olfato. Y yo empiezo a pedir información básica, que por cualquier medio puedo obtenerla, muchas de ellas, y empiezo a tener negativas o limitaciones por parte de mi cliente, yo ya empiezo a dudar. Entonces digo, no, algo no está bien. Estoy pidiendo el impuesto a la renta con los anexos. Y me contesta de manera negativa, o me están limitando información. Entonces yo empiezo a sospechar y el nivel de escepticismo debería subir en todos los casos de los auditores. Tener ahí más olfato y más cuidado en solicitar mayor cantidad de información para la seguridad razonable que se requiere. Entonces, esto ya es materia fiscal, ¿no es cierto? Ya es imprescindible, no puede negar esto a mi cliente. Pues estoy haciendo una auditoría tributaria, pues necesito los elementos fiscales para poder hacer mis contrastes y mis pruebas de cumplimiento pertinentes. En el IVA, por ejemplo, lo propio, ¿no es cierto? Yo voy a requerir, obviamente, todas las declaraciones de IVA y los anexos. Entonces ya empiezo a tener ya una database, ¿no es cierto? Una base de datos de toda la información tributaria y toda la información contable. Acuérdate que en la etapa primaria, nosotros hacemos cruces de información. Voy a poner un ejemplo. Si tú me dices IVA compras del mes de marzo $13,000,
lo primero que voy a hacer es contratar con un auxiliar sobre el cual tú llenaste ese formulario que hoy por hoy es en línea, y también lo voy a corroborar con el mayor con la contabilidad. Bien, hago un cruce tripartito de información básica, primaria. Todavía no entro al detalle, no entro a ver facturas, estoy en una fase primaria que me va a permitir a mí también poder planificar el trabajo. Porque si tengo mayor transaccionalidad y mayor movimiento tributario en diciembre, tengo que en diciembre enfocar y proponer más horas de trabajo que probablemente en marzo, donde la carga fiscal y la transaccionalidad es menor. De eso se trata, obtener esta data. Y medir esas operaciones donde tenemos mayor cantidad de trabajo que hacer como auditores. Muy bien. Entonces, en ese sentido, y en ese mismo orden, va para lo que son las retenciones de la fuente, ¿no es cierto? Va para lo que es también el ATS y todas que estas son obligaciones mensuales. Recuerda que vuelvo insisto en lo que estamos abordando. Estamos abordando el caso de una sociedad que obviamente por la experticia que tenemos son las entidades que más van a requerir una auditoría tributaria y muchas de ellas hasta por ley, insisto en eso. Y las empresas son obligadas de auditoría externa, necesariamente y obligatoriamente se presenta el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Que es la auditoría tributaria per se. Y otros anexos tributarios, si es que corresponda, si es que tuviéramos algo más adicional, a veces se pone a ver qué te salta ahí, ¿no? El REBEFIX, alguna otra cosa más que pueda tener nuestro ente auditado. La nómina es un tema interesante desde el punto de vista tributario. Nosotros no hacemos aquí pruebas del aspecto laboral o lo hacemos de manera general, pero que nos interesa que la nómina concurra con todos los elementos laborales establecidos, porque eso significa que el gasto de la nómina sería deducible del impuesto a la renta. Pues si algo faltare legalmente en esa consecución de la nómina, puede tener consecuencias a nivel tributario, sobre todo en el impuesto a la renta. Aquí no hay IVA de por medio, ¿no? La nómina es un costo de la empresa, no tiene IVA, pero sí al final del año tenemos que analizar y si algo legal faltare, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se hizo una aportación al IES, eso significa desde el punto de vista tributario que el gasto es no deducible. Entonces eso tenemos que corroborar y revisar, ¿no? Eso ya es la parte donde requerimos de información sí o sí. Dividendos, esta también es algo interesante hoy por hoy, los dividendos, ¿cierto? No solo se trata de verificar si se distribuyeron dividendos, que digamos que esa es la parte relativamente sencilla, sino que a hoy existen más impuestos adyacentes a esto. Está el impuesto a las utilidades acumuladas, es algo relativamente nuevo que acá en el Ecuador opera desde agosto del 2025, a las empresas, y de hecho solo aplica a empresas que hayan acumulado hasta julio de cada año más de $100,000. Y sobre esos montos, bajo una tabla progresiva, se aplica un tarifario de impuesto que se les llama anticipo. Entonces hay que ver cómo está eso. Ya tú te vas fijando, si en el patrimonio tenemos utilidades acumuladas por $20,000, ya no hay aplicabilidad en esto, ¿sí? Entonces, eso habría que mirar, pero de pronto tiene $20,000 en utilidades acumuladas, pero sí se repartieron dividendos por 100,000. Entonces, en ese caso habría que corroborar que ese reparto de dividendos hayan aplicado, por ejemplo, la retención en la fuente por dividendos en el momento en que existieron las actas de junta de socios o de accionistas. Entonces, eso también es fundamental hoy en día. Estamos analizando una sociedad. Por ejemplo, dividendos no hay en personas naturales. Ojo con eso, para que se tengan en cuenta. Por eso es importante los videos anteriores. Entender sobre todas las cosas el tipo de contribuyente y las obligaciones tributarias que tiene ese contribuyente. Partes relacionadas, no todos los casos, no todas las empresas lo tienen. ¿Sí? Obviamente hay que entender que es una parte relacionada, en qué caso se da. Entonces, si yo dentro de mi empresa compro materia prima y para tal de suerte
para tal efecto le compro la materia prima a la empresa de mi hermano o de mi esposa, estamos hablando que esas dos entidades, esas dos sociedades, se conjugan en partes de relación. Y eso no es bueno ni malo per se, pero hay que revelar esa transacción. El SRI pide que esa información sea revelada y sea conocida, y sobre montos específicos, y hay que presentar información al SRI, información, como dicen ellos, conducente a operar bajo el principio de plena competencia, el principio de arm's length, ¿cierto? Entonces eso también es fundamental. Importaciones y exportaciones, no todos lo tienen, a veces es comercio local, puede ser, ¿no es cierto? Otras sí son exportadoras. Si es exportadora, ahí viene la escalabilidad y el riesgo. No es lo mismo la exportadora a la empresa que hace comercio local. La exportadora evidentemente se enfrenta a mayores riesgos y es evidentemente una empresa de mayor envergadura. Y eso incide en el abordaje y en la planificación de la auditoría tributaria. Operaciones con el exterior, no es que todas la tienen, ¿verdad? Bueno, hoy en día es interesante esta parte, porque ya casi que todo se maneja con redes sociales, por ejemplo. Entonces, si hablamos de la publicidad y marketing, que hoy por hoy está muy en boga a través de redes sociales, tú te darás cuenta que los pagos que se hace por pautajes no se hace a empresas locales. Ya sea Facebook está en Estados Unidos, a Instagram está en Estados Unidos, de pronto TikTok, que la empresa que maneja a nivel Latinoamérica está en Costa Rica, pagos del exterior. Entonces, por más pequeña y grande o multinacional que sea la entidad, a veces estamos muy inmersos en el campo de las transacciones internacionales, hoy más que nunca. Lo mismo sucede con Uber. Cuenta, el Uber Eats o el Uber Transporte, revisa tu estado de cuenta y vas a fijarte que son empresas que no están domiciliadas en Ecuador. O compras en línea un software o un aplicativo móvil para el uso de la empresa, vas a dar cuenta que no están domiciliadas en el país, sino en el exterior. Entonces son transacciones que requieren un ojo tributario para ver qué normativa opera en ese sentido. Y como auditores, también tenemos que corroborar la pertinencia de ese gasto y el cumplimiento de obligaciones tributarias en pagos al exterior. Bien, entonces comprobantes electrónicos, que sí, eso es algo natural hoy por hoy, ¿cierto? Todas las empresas, todas sin lugar a dudas, tienen necesariamente que emitir documentos electrónicos. El único contribuyente que se exceptúa de esta obligatoriedad a hoy es el régimen RIMPE negocio popular, que ellos sí pueden emitir notas de venta preimpresas, los únicos. El resto, todos, absolutamente todos, tenemos que ya emitir comprobantes de venta electrónicos, ¿sí? Y de pronto este requerimiento me parece interesante, ¿no? Preguntarle a nuestro ente auditado, a nuestro cliente, a la empresa, preguntarle si ha tenido notificaciones del SRI. Yo me centraría en qué, en el ejercicio fiscal en curso, aunque de todas maneras es relativo, ¿no? Porque a veces los juicios dentro del contencioso tributario en el Ecuador pueden estar ventilados durante años. Y dice, no, después del cliente sí pilas, ¿no? Me dice, lo que pasa es que tú me pediste las notificaciones y los juicios con el SRI del año 2025 y por eso no te presenté el del 2023. Y resulta que el 2023 es un juicio de $280,000 por impuesto a la salida de divisas y trae una contingencia gigante, y es importantísimo revelarlo en mi informe de auditoría tributaria, sobre todo el estado actual del juicio. ¿Se va o no se va a recuperar esos impuestos? ¿Y qué vamos a hacer tributariamente cuando no se recuperen esos impuestos de este juicio, ¿no? Que está en un tribunal defendiéndose la causa? Entonces, todo esto es fundamental. Le hemos hecho un requerimiento de 18 puntos súper, hiper básicos, pero mega básicos, que de aquí pueden haber un poquito más. Me parece espectacular, pero menos no, ¿sí? Vamos a entrar en la auditoría tributaria. Pides menos, te quedas corto a veces. Necesitamos, a veces, no importa, te pasan demasiada información. Ahí viene el criterio profesional, el juicio profesional, para poder planificar el trabajo de auditoría, los procedimientos de auditoría, que no tienen que ser ni muy extensos, a mí no te va a dar el tiempo, habría que ver el contrato del trabajo, la carta de compromiso, ni tampoco muy cortitos, porque el informe va a salir mediocre, va a salir
muy sencillo para lo que se quiere, ¿no? Para los objetivos de calidad que se requiere también en el trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Un poco extenso este video, pero es fundamental. Ya con esto vamos a empezar ya a trabajar. Una vez que hemos absorbido toda esta data de nuestro ente auditado, pues ya podemos planificar el trabajo y los procedimientos de auditoría de cumplimiento para verificar las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Así que buenas noches, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Un abrazo y nos vemos pronto en el siguiente video.